Mi nombre es Norma Rita Guillarli Monta, soy cubana, psicóloga, feminista, activista, antirracista, y si le sumo todas las identidades con las que yo me quiero identificar, pudiera no acabar, porque soy de Santiago de Cuba, me siento caribeña, y un poco vengo a traerles una temática en la que me siento bastante involucrada, porque fui desarrollándome en la medida, es decir, llegué a ser feminista en la misma medida que este proceso de la clase de hoy les voy a contar. El título de la conferencia de nuestra clase, es Geología del feminismo en Cuba desde un enfoque interracial, relación con procesos de América Latina y abordaje del feminismo decolonial, un poco de abordaje del feminismo descolonial. Cuando yo les decía que era como si fuese una especie de autoanálisis que me voy a hacer es porque quería contarles las experiencias. Conocí del tema género y lo conocí justamente en un momento interesante porque se dio en Cuba una conferencia de mujeres comunicadoras, y allí ante ese grupo de conocedoras de diferentes países comenzaron a hablar de género, comenzaron a hablar de brechas de género, y las cubanas nos quedamos así como pensando, meditando de qué hablan, género artístico, género musical, y consideramos que si bien nos sentíamos con el orgullo de ser una cubana, de una Cuba revolucionaria, con una revolución de justicia social, luego también nos damos cuenta de que había una terminología en el feminismo que tampoco nosotros la teníamos precisa para abordar el encuentro. Y esto pues nos hizo crear un espacio que le llamamos de mujeres comunicadoras, y de comunicadoras de diferentes áreas de aquí de los medios en Cuba, y comenzamos a buscar la manera de ponernos al día. Y ya poniéndonos al día con el tema de género, pues era lógico que entráramos en el feminismo como teoría que es la que lo sustenta, y luego de esto todo un arsenal que nos lleva hasta hoy a hablar de todo un proceso por el que pasa el feminismo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de feminismo negro, estamos hablando de parte de una historia donde existieron feminismos diferentes que fueron pasando por un proceso donde nosotros pudimos encontrar que a veces no nos sentíamos representadas como mujer y como negra. Si bien aquel inicio del feminismo, tenemos que agradecer que las que tuvieron posibilidades, en su mayoría feministas blancas, de un área occidental, traían demandas que para nosotros también eran factibles, porque estaban buscando la incorporación a la parte pública. Pero en esa etapa no pensaron que nosotras, mujeres negras, ya estábamos en la parte pública por necesidad. No necesitábamos no es que no necesitáramos, sino que la vida nos puso ante una situación muy grande de conflictos al tener que ser esclavizada
que era la que amamantaba, esa esclavizada que ponía para poder vivir en la cabeza, los fajos de leñas, que se movía un río y que tenía que hacer toda una serie de cosas para apoyar la economía junto como parte de la familia, también como proveedora. Era un aspecto que en esos primeros momentos no se contemplaba. Y cuando se hablaba de dirigido a la mujer, era como un poco hacernos pensar, bueno, y si está dirigido a la mujer, ¿será que nosotras entonces como mujeres negras en ese tiempo éramos, qué cosa, solo un objeto de sexo para el colonizador? Y eso nos llevó a pensar en la necesidad de un feminismo negro, que es el que vamos a abordar como tema central. Cuando les decía que quería un poco utilizar mi historia, vengo de una familia de padres artesanos, mi mamá modista, mi papá sastre, pero traigo en mis ancestros la descendencia haitiana, descendencia que con mucho orgullo vivo hoy. Traigo las experiencias de haber vivido un racismo desde pequeña, porque es una realidad que arrastraba este país, Cuba, que fue colonizado primero por españoles, después por americanos, donde nunca las personas negras teníamos el papel o el rol como si no fuéramos humanos. Esto, desde esa misma etapa de la colonia, hizo que se vivieran momentos en que muchas de esas mujeres negras que tuvieron la posibilidad, después de salir de la etapa de la colonia, tuvieron posibilidades de incorporarse de alguna manera, algunas liberadas, otras heredaron de las tierras donde vivía, de las plantaciones, bueno, de alguna manera aquellas que tuvieron esa posibilidad de estudiar sintieron esta realidad, y cuando se hicieron en esa etapa los primeros partidos en el siglo XIX, se buscaron también formas diversas de ir presentándonos y acercándose al tema. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, de Damaso Joba, que fue una mujer que, enfrentando realidades, pudo tener su imprenta y con su imprenta tener su revista, y en su revista poder llevar todas estas realidades que hasta los años 1839 permitieron de alguna manera ir visibilizando esa realidad que era necesaria conocer. Cuba tiene como logro, en comparación con otros lugares de América Latina y del Caribe, que este desarrollo de esas primeras feministas que existieron en Cuba, que nos legaron realmente muchos pasos que al triunfo de la revolución ya lo teníamos ganado. Ya había una ley de maternidad, ya había una ley con relación al reglamento de las mujeres, ya se había logrado leyes que ampararan económicamente lo mismo si los hijos eran legales que si no eran legales. Es decir, ya cuando la revolución triunfa, tiene esa parte donde es posible realmente decir unas leyes ya ganadas. Y la controversia un poco se acerca a nosotras cuando llega el momento de definir y reconocernos como feministas.
¿Y qué pasa? Que en esa etapa de comienzo de la revolución, que también estaba en movimiento esa primera ola del feminismo, en esa primera ola, ese feminismo se presentó radical, autónomo, y daba la impresión un poco como que nos enfrentábamos a los hombres, de que había que echar a los hombres, y realmente ese poco de temor en que acá, donde se estaba construyendo una revolución que era con todos y para todos, se sintió había también de base un poquito del desconocimiento, y por eso, aunque utilizamos muchos de las propuestas que tenían las feministas en esa etapa de los primeros años, no nos llamábamos feministas. Conocíamos la historia, estamos orgullosos del legado, seguimos aquellas mismas propuestas, pero en la práctica no nos llamábamos así feministas. Lógicamente el proceso se da, y dentro de ese proceso de desarrollo, cuando vinieron otros momentos, por ejemplo, como en los años 80, que había una reacción muy fuerte contra, es decir, nos presentamos muchas personas un poco de forma homofóbica, el machismo, que es una realidad que todavía hasta hoy en Cuba no se ha resuelto, pero se empezaron a dar los conocimientos de la temática de la lucha contra la homofobia y contra la lesbofobia. Y vivimos una etapa que le llamábamos el quinquenio gris, que fue triste en el sentido de muchos aspectos que se tocaron y que iban de reacciones negativas contra las personas que eran homosexuales. Ya hoy es una realidad muy diferente. En la práctica tengo los recuerdos y las vivencias y la experiencia como activista también de los derechos humanos de la comunidad LGBT, que es otra hoy la realidad, aunque en esa misma realidad de haber logrado ya una red a nivel del país de mujeres lesbianas y bisexuales, y al haber logrado una red de personas trans, y haberse creado ese espacio del colectivo o ese espacio de la comunidad LGBTQ, todavía en ese espacio nos falta entrar con este enfoque desde el feminismo en negro, donde realmente nos hemos encontrado con experiencias de personas trans que nos hacen su historia, y no es lo mismo ser una persona blanca trans que una persona negra, y que además comiencen a darse las intersecciones porque venga del campo y empiece a no tener una economía con recursos, y a cruzarse entonces la raza, el sexo, su posición desde la sociedad, y esa alternativa que posibilita también de vinculación necesaria, influenciada por los enfoques de los feministas, de las feministas negras, de verlo todo desde los aspectos de la interseccionalidad. Nosotros tenemos que en oportunidades hablamos de la colonización y luego de la neocolonización, y es como si fuera un proceso que, como pasó la etapa, se acabó, y en la práctica no es así. Si hoy estamos yendo a los recursos del conocimiento de enfoques más nuevos, como es el feminismo decolonial, está justo siendo necesario por el hecho de que esas etapas acabaron, pero las mentes, algunas siguen
viviendo esa colonialidad del poder o del saber, y este feminismo lo que busca justamente es lograr un poco esa integración. Nosotras tenemos legados diversos que han sido procesos diferentes en América Latina que nos han posibilitado crecer con esta resistencia a la defensa de nuestros derechos, de tener esa resiliencia para enfrentar dificultades. Han sido muchos, pero muchos los años en que estamos siempre siendo subvaloradas, no tomadas en cuenta, invisibles, pero han habido mujeres muy fuertes que nos dan esa fuerza. Tenemos, por ejemplo, en el norte a Rosa Parks, que no se paró de su asiento para dárselo a un blanco y empezó a abrir así esa lucha por los derechos civiles. Está también Harry Tuber, que enseñó, se unió y dio la guía de encontrar cómo cimarronear y que esos esclavizados y esclavizadas fueran saliendo y buscando su libertad utilizando las líneas de los ferrocarriles. Está la negra Casilda en Cali, que se enfrentó a los hacendados. Está la quilombola, que en Brasil, también junto al esposo Zambi, crearon quilombos, palenques, que hicieron y posibilitaron hasta hacer organizaciones lejos de allí, ya liberados. Está María Tingó, de la República Dominicana, que creó también defensas y apoyos con los campesinos y el abuso que había con los esclavizados y esclavizadas campesinos. Está Ana María Matamba, que siempre recuerdo eso como significativo, porque quería mantener su apellido, Matamba, y se vio entre la realidad de sí, lo mantenía, no le daban una donación o una tierra que iban a darle, prefirió defender su identidad. En Cuba tenemos a Carlota Locumí, que sin ningún temor y machete en mano, en la provincia de Matanzas, en Triunvirato, en ese ingenio, llegó y buscó la manera de ir a sacar de donde estaba presa Fermina Locumí, que también era otra líder. Y todas esas lideresas nos han dado ese ejemplo que hoy por hoy podemos tener como legado. En diferentes etapas, si volvemos a Cuba, encontramos que en la etapa de la colonia, si bien se le reconoce a Carlos Manuel de Céspedes el hecho de la liberación y que fue la primera revolución enfrentando a los españoles, que triunfó y liberó a esclavizadas y esclavizados, pero se le reconoció desde siempre como el padre de la patria. Y aquí en Cuba muchas historiadoras y muchos especialistas se ha tenido que trabajar para encontrar la madre, quién era la madre de la patria. Y siempre se hablaba de Mariana Grajales, y Mariana Grajales es esa mujer que tenía 11 hijos, que sin problemas en la guerra mataban a uno y decía levántate y sigue, y sus hijos casi los puso en función, pero siempre aparecía como la madre de los maceos, hasta que recientemente ya ha podido ser reconocida con mucho trabajo en ese sentido como la madre de la patria. Estos ejemplos han servido mucho para que otros espacios en Cuba hayan surgido
buscando esta defensa antirracista y esta visibilización de la mujer negra y de las discriminaciones diversas. Si vamos a nombrar experiencias de mujeres afrodescendientes haciendo trabajo, podemos contar con el espacio que yo presido junto a la doctora Rosaida Ochoa, al que le llamamos Seres, sensibilizada justamente con trabajar el tema de la identidad y de la diversidad con el enfoque de género. Y dentro de ello buscar ese espacio de defensa, la mujer afrodescendiente, haciéndolo desde la Sociedad Cubana de Psicología, es decir, es una sección de investigaciones que comenzó desde el 2002 a abordar esos temas. Y así han ido surgiendo otros espacios. Nosotros vemos cómo luego surgieron espacios como Afrocubanas, que estaba liderado por la historiadora Daisy Rubiera, que a través de su libro, el libro que escribió de su mamá, Reyita, hizo que posibilitó hacer tertulias, y esa Reyita y su libro se refería a una mujer que era negra de vientre libre que protestaba contra la discriminación. Está la red barrial afrodescendiente, que es un barrio de zona marginal que ha logrado agrupar y trabajar el tema. Hemos hecho proyectos como La Negra Tomasa, Aprendiendo a Quererse, que lo hicimos también en barrios como los de barrios vulnerables. Está también el Club del Espedrún, que ha posibilitado hacer un apoyo con estudiantes, mujeres y hombres afrodescendientes, impulsándolos de alguna manera con lo que necesiten para incorporarse a la universidad. Está también la Alianza Afrocubana y la Alianza de Unión Racial, que han sido espacios que se han creado, uno en defensa, la de Alianza Unión Racial, de crear espacios de conocimiento de la ciudadanía y de las leyes, y otro de defensa, que abordan ya la temática también con la realidad de las discriminaciones, ya no solo por la raza, sino también por la identidad de género. Hay otros como Mirarte, que en una zona también vulnerable, en Cocosolo, Marianao, en Cuba, que tiene un espacio de mujeres lesbianas, afrodescendientes, feministas, antirracistas, que en su barrio buscan romper ese mito relacionado con la diversidad sexual y enfrentando como mujeres que son capaces también de hacer, igual que el otro proyecto Afrodiverso, que trabaja el tema de las mujeres trans, haciendo de trans masculinos. Está un espacio de nosotras, y así hemos tenido diferentes. Ya hasta hoy podríamos hablar de que se ha ganado en relación a que a nivel del país, a nivel nacional, hay un programa para enfrentar la temática de la racialidad, para enfrentar la discriminación racial, y estos mismos espacios van encontrando estos vínculos que soñamos que sean en algún momento una gran alianza, que soñamos que en algún momento se convierta en un movimiento de fuerza antirracista, y estamos en ese proceso. Junto a ese proceso ya no solo buscamos el tema de la discriminación racial, sino que defender otros espacios como el que nos encontramos con gran fuerza, que son los de la Constitución, que está teniendo aspectos que apoyan toda esta realidad de dificultades que estamos enfrentando, y que próximamente en noviembre se debata el Código de la Familia, con la propuesta de que todos los derechos para toda la familia. Si bien no podemos sentirnos que
que tenemos todo lo que hubiéramos querido lograr, pero estamos en el camino, nos estamos acercando, estamos buscando soluciones diversas, alianzas, sinergias que nos van a permitir mostrar esa fuerza de integración necesaria para lograr los triunfos que deseamos. Muchas gracias.